Y ya hace un año, hermano, exactamente un año, que comenzamos con esta serie de estudios. Parece que el tiempo se pasa rapidito. Un año, imagínese usted, un año ya que empezamos con esta serie. Y bueno, ya pues hemos visto bastantes doctrinas que están bastante alejadas de la Biblia. Y yo creo, ¿verdad?, que si hasta ahorita nosotros hemos venido prestando atención, pues hemos aprendido, hermano, hemos aprendido. Y como hemos venido señalando siempre, pues queremos, ¿verdad?, que el objetivo de estos estudios pues no sea nada más para que nosotros nos sintamos que somos superiores a los demás o no, ¿verdad?, sino que nosotros nos sentamos a gusto con el Señor y con nosotros mismos, sabiendo que estamos en la verdad, hermano, porque este es digamos el propósito. Acuérdese que el Señor dijo en su palabra, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que cualquier persona que no está en la verdad no es libre, no ha sido libre. Entonces nosotros debemos darle gracias a Dios porque conocemos la Biblia, hermano, y ese es algo bien importante. Ahora también pues estudiamos todas estas doctrinas, ¿para qué? Para poder presentar defensa de la fe. De hecho, esto que estamos haciendo todo este año de la Cátedra del Diablo, estudiando las doctrinas de demonios, se llama, en términos teológicos, se llama defensa de la fe. Así se le llama, defensa de la fe. Amén. Es decir, son estudios en los cuales, ¿verdad?, pues se aprende, hermano, a presentar defensa, porque la Biblia dice que la iglesia tiene esta responsabilidad. Como he venido diciendo, ¿verdad?, durante los estudios, pues hay hermanos de repente que dicen, ¿para qué meterse en esos asuntos? O sea, eso nada más va a causar controversia, o usted no debe de hablar de otras sectas o de otras religiones, usted concéntrese en lo suyo. Pero esto es parte del evangelio, hermano. Primera de Pedro 3:15, si no me falla mi mente, dice el apóstol Pedro que, amén, nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, por eso es que hemos estudiado todo eso, ¿verdad? Y espero en el Señor que usted y yo pues hayamos ido aprendiendo y bueno, que a lo mejor si algún día nos topamos con alguna persona de estas doctrinas diferentes a la Biblia, pues sepamos cómo contestarles, cómo enseñarles, cómo ayudarles también, hermano. Porque mucha de esa gente nada más está repitiendo lo que les enseñan en sus sectas o en sus doctrinas, y no saben en realidad porque no leen la Biblia. Acuérdense que las características que tienen las sectas mayormente, como los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y todo eso, es que ellos se amparan en otros libros y en otros escritos aparte de la Biblia. Pero hoy nosotros vamos, hermano, a estar hablando de un movimiento que ha estado avanzando bastante en estos últimos años y se llama el movimiento judío mesiánico. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo le puse por tema principal aquí al estudio el peligroso judaísmo mesiánico moderno. El peligroso judaísmo mesiánico moderno. Y vamos a explicar por qué, ¿verdad?, esto de moderno. Entonces, y bueno, aquí yo acabo de leer un texto clave en la Biblia, donde si nosotros hemos leído este capítulo 15 del libro de los Hechos, pues nosotros entendemos, hermano, digamos lo que es vivir bajo la gracia y lo que trajo en sí el evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo, no nada más, hermano, a los judíos, sino a todo el mundo, y cómo se debe de vivir dentro de ese evangelio. Una de las cosas que caracteriza al evangelio del Señor es que es un evangelio que trae libertad. Y nosotros vamos a ver entonces cómo este movimiento está tratando, hermano, de volver a atar, amén, a las personas, en este caso a mucha parte de la iglesia, incluso a lo que es las ataduras de la ley que Dios le había entregado a Moisés en la antigüedad. Así que vamos a ir paso por paso como lo hemos venido haciendo y
quiero un poquito introducir, ¿verdad? Ya sabe que siempre cuando empezamos estos temas nuevos, pues empezamos recordando un poquito de historia para que nosotros más o menos entendamos de dónde fue que esto se vino dando. Amén, así que por aquí le voy a leer un poquito de historia, amén, pero primero voy a introducir un poquito este estudio. Sin lugar a dudas, que el llamado judaísmo mesiánico en los últimos años se ha convertido en una tendencia, es decir, en algo muy, muy popular dentro de las iglesias evangélicas. Hemos sido testigos de cómo poco a poco esta doctrina ha ido infiltrando las costumbres y tradiciones judías a gran parte de las iglesias evangélicas tradicionales, quienes según ellos, según estas iglesias que están adoptando estas doctrinas, están despertando a sus raíces hebreas. Esto es lo primerito que se empieza a mencionar cuando nosotros empezamos a hablar de judaísmo mesiánico. Amén. Las iglesias que están adoptando este estilo de doctrina, digámoslo así, están diciendo que están despertando a sus raíces hebreas. Amén. Y bueno, hemos sido testigos, le escribí aquí porque, por ejemplo, que cuando yo recién llegué aquí, yo me recuerdo que yo tenía un amigo, bueno, tengo porque todavía está vivo, en México, y él me hablaba mucho de Dios, Jesús y todo lo que es el evangelio. Pero cuando yo llegué acá y después ya empecé a saber de él otra vez allá, la iglesia donde él estaba congregándose, que era una iglesia que estaba en mi pueblo, empezó de repente con cosas medias raras, y el pastor de esa iglesia empezó a introducir ciertas cosas algo diferentes a lo que estaban acostumbrados los hermanos a recibir ahí. Y yo me recuerdo que en una ocasión, antes de yo venirme, él me invitó a un culto, y lo único que yo me acuerdo, porque en ese tiempo pues yo no prestaba atención para nada, ¿verdad? Pero lo único que me acuerdo es que el predicador, que en ese tiempo, en ese entonces yo no entendía nada de eso, era un rabino. O sea, no era un pastor, sino era un rabino, era una campaña. Y el asunto que este rabino no era judío, sino que era colombiano. Y a mí se me hizo poquito raro, un rabino, que es un predicador, está raro, pero hasta ahí. Pero ya después cuando llegué acá y me entero poquito más de lo que está sucediendo allá, sucede que toda la cosa cambió en la iglesia. Entonces el pastor se empezó a dejar crecer la barba larga, así grande. Entonces los hermanos y el mismo pastor empezaron a usar atuendos, así como vestimentas judías, ¿cómo se llaman? Túnicas, mantos. Empezaron de repente, ¿verdad? Y de esto incluso el pueblo donde yo vivía se quejó mucho, mi papá y todos ahí, porque en la mañanita temprano había un cuerno, habían puesto un cuerno encima del templo y que lo sonaban como a las 6 de la mañana, hermano, todos los días. Y entonces, la iglesia empezó a meterse en problemas porque el pueblo ahí, como es pequeño, se oía en todo el pueblo, hermano, y entonces el pueblo se le hacía molesto ese sonido, de tal manera que se empezaron a quejar y todo eso. Entonces lo que quiero señalar es que esa iglesia no era así, sino que se volvió así. Y eso fue hace, imagínese usted, ya muchos años. Entonces, pero ahora que nos vamos acercando más a este tiempo, cada día más se ve que esto va infiltrándose y adentrándose dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo qué? Bueno, por ejemplo, mire, desde la celebración de guardar el sábado, el Shabbat, como dicen los judíos, danzas hebreas o davídicas, chofares, barbas largas, atuendos judíos como el manto o la kipá, que es el gorrito que se ponen los judíos aquí en la cabeza, hasta fiestas que Dios exclusivamente mandó a Israel a celebrar en Levítico 23, que ya esas fiestas ya las estudiamos, forman parte de esta enseñanza de la que vamos a hablar hoy. Ahora, es cierto que hablar del pueblo judío es hablar del poder y misericordia de Dios por todo lo que Él ha hecho con ellos a través del tiempo, y yo creo que a ninguno de nosotros nos queda la menor duda de que venir a la memoria o traer a la memoria al pueblo judío, uno ve inmediatamente la mano de Dios ahí, hermano.
O sea, porque Israel es un milagro de Dios prácticamente, un milagro. Ok, el asunto es, hermano, que aquí el problema es que ellos han, como quien dice, sobredimensionado el trato que le dan a Israel. Ese es el problema. Entonces se podría decir que uno podría darle gracias a Dios porque, digamos, por el pueblo de Israel, porque por ejemplo, por medio de Israel fue que la humanidad aprendió el monoteísmo. ¿Por qué? Porque Israel fue el primer pueblo sobre la faz de la tierra a quien se le reveló el Dios único, el Dios todopoderoso, el Dios que es, hermano, uno, como dice Deuteronomio 6:4. Acuérdese, todas las naciones, con el paso del tiempo, desde que Adán pecó y vinieron pasando, todos prácticamente se volvieron idólatras. Es más, Abraham, antes de Dios llamarlo, era idólatra, era adorador de muchos dioses. Amén. Pero cuando Dios llamó a Israel, Dios le reveló que no había tal cosa como muchos dioses, sino que había un solo Dios, un solo Dios. Entonces eso se llama monoteísmo. Lo que tenían las demás naciones era politeísmo, que era la creencia en muchos dioses, que eso pues lo hemos estado mirando. Entonces podríamos darle gracias a Dios por Israel, porque a través de Israel aprendimos que hay un solo Dios y ya no somos idólatras. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Entonces también podríamos agradecerle a Israel porque por habernos legado la Biblia, porque todos los escritores de la Biblia fueron judíos. Amén. A excepción de Lucas, que fue griego, pero toda la Biblia, casi en su mayoría, como digo, a excepción de Lucas, fueron escritas por judíos. Los profetas del Antiguo Testamento eran judíos, los apóstoles eran judíos. O sea que en su mayoría la Biblia, amén, vino por causa de los judíos, Dios usando a los judíos. O sea que hay que darle gracias a Dios por Israel, por eso también. Y más aún, porque de ahí nos envió al Salvador, porque Jesús era judío también. Ok, estamos de acuerdo con eso. Amén. Hay que darle gracias a Dios por Israel. Que Dios bendiga a Israel. Y como dice también el Salmo 22, hay que orar por Israel, hermano. Hay que orar porque haya paz dentro de los muros de Jerusalén. Hay que orar. Amén. Entonces, pero una cosa es eso, tener esto de Israel y esa gratitud a Dios por este pueblo. Y otra cosa, hermano, muy diferente, es caer en la idolatría de que se está cayendo hoy día. En esa idolatría. Amén. Otra cosa bien diferente es, amén, que es alarmante, hermano, que se ha caído en muchos de los casos en una especie de idolatría, lo que gran cantidad de pueblo evangélico ha hecho con el pueblo de los judíos. O sea que ahorita la tendencia esta de la que vamos a hablar, del judaísmo mesiánico que está arropando a muchas iglesias evangélicas, es una especie de idolatría por el pueblo de Israel, como que si todo lo que proveniera de Israel fuera santo o puro o divino. Y sabe, eso es un peligro en sí, hermano, porque como le digo, nosotros hay que darle gracias a Dios y hay que orar por Israel, pero no podemos pensar que el hecho de que Israel sea Israel, ya por eso, hermano, es, amén, un pueblo diferente o mejor que todos los demás pueblos. No. De hecho, cuando usted lee la Biblia en el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar, si no me falla la mente, en el capítulo 7, que Dios escoge a Israel, no porque fuera el mejor pueblo, sino que dice Dios, no crean que los escogí porque ustedes eran el mejor pueblo, eran el más insignificante de los pueblos ustedes, pero yo los escogí por gracia, por misericordia. Amén. Entonces, está bien, gloria a Dios por eso. Pero parece ser que hoy la iglesia evangélica, todo lo que provenga de Israel, parece que fuera santo, hermano. Y si usted se pone a pensar, si hay un peligro grande en el tiempo de hoy, es en el judaísmo, que esta nueva doctrina mesiánica trata de volver a traer al cristianismo, que eso es, digamos, lo más alarmante, porque no todo lo que viene de Israel, hermano, es bueno. Por ejemplo, ahora mismo Israel, el gobierno de Israel, el pueblo actual de Israel,
es un gobierno, hermano, totalmente anti Dios. Por ejemplo, hoy es junio todavía, ¿verdad? Junio, hoy el último de junio. Hoy es el mes del orgullo gay. ¿Sabía eso o no? Todo el mes de junio es el mes del orgullo gay. Los gays están de fiesta, hermano, por todas partes, las redes sociales más que nada, proclamando su libertad y su amor y todo lo que hacen esas cochinadas esa gente, hermano. Pero ¿sabe dónde se hace el desfile más grande del mes del orgullo gay? En Israel. ¿Sabe dónde, hermano, están escalando peldaños cada vez más grandes como ministros de justicia, por ejemplo, en un estado soberano hoy día en la tierra? En Israel. O sea que Israel hoy día, hermano, no es, amén, prácticamente digamos ese Israel al que Dios le dio la ley en el Antiguo Testamento, y es Israel que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que muchas veces o mucha gente de ellos fue fiel a Dios y amaba a Dios y guardaba la Biblia o la Torá, como se dice en hebreo, amén, los primeros 5 libros de la Biblia, con amor. No, está bien lejos de ser lo que eran. Entonces hoy la gente, ¿verdad? Usted oye hablar, todo lo que hace Israel es bello, es bonito, la gente quiere ir allá y todo eso. Bueno, y el problema es que al uno analizar las cosas como que es una especie de idolatría, hermano. Entonces hay gente que piensa que, imagínese usted, iglesias evangélicas que piensan que por ir a bautizarse en el río Jordán es un bautismo súper especial, hermano, solo porque es en Israel. Entonces incluso hay iglesias evangélicas que hacen viajes para Israel solo para irse a bautizar en el río Jordán, porque ahí se bautizó Jesús. Amén. Y ellos tienen esta especie de decir, bueno, esto es algo súper especial. Traje aceite de allá, machacado del monte de los olivos y cosas por el estilo. Y ahí es donde vienen todas estas locuras de que la gente empieza a vender aceite ungido y que los pañitos de allá, de no sé dónde, hermano, y agüita del río Jordán y todas esas locuras. Entonces tenemos que tener cuidado. Amamos a Israel y oramos por Israel, hermano, pero Israel actualmente no es cristiano ni es temeroso de Dios. Grave es eso. Entonces en nuestro estudio sobre esta secta, porque no se le puede llamar de otra manera, estaremos viendo que la idea central de esta doctrina atenta gravemente en muchos de los casos contra algunas de las doctrinas bíblicas enseñadas desde los principios de la iglesia cristiana. Al igual como sucede con muchas otras corrientes doctrinales, es difícil precisar exactamente sus creencias, ya que hay diferentes ramas en el judaísmo mesiánico, las cuales difieren entre sí entre algunos puntos. Sin embargo, nosotros estaremos tomando como referencia esas posturas que, más que acercar a sus fieles a conocer a Cristo, el Mesías, los están alejando de Él. Queremos hacer esta aclaración aquí, porque, o sea, investigando esto, yo me doy cuenta que hay muchas doctrinas de judíos mesiánicos que son distintas. O sea, no todos piensan igual. Hay unos, como vamos a ver más adentro, que sí creen en la Trinidad, por ejemplo, pero hay otros que aborrecen la doctrina de la Trinidad. Hay otros que sí creen que Jesús es el Mesías y es Dios, pero hay otras que creen que Jesús es el Mesías, pero que no es Dios. Entonces nosotros vamos a estar enfocándonos, porque eso lo aclaro, porque hay gente que al parecer, hermano, verdaderamente sí están, digamos, apegados a la enseñanza del cristianismo, solo que guardan algunas costumbres, pero ellos aclaran que no es o no tiene nada que ver con la salvación, sino que como son judíos, amén, porque si usted investiga bien, hay judíos que verdaderamente son judíos mesiánicos, porque sí los hay. ¿Quiénes son esas personas que son judíos mesiánicos? Bueno, los judíos de verdad, los que nacieron judíos, que son israelitas y que se convierten a Cristo. Digamos que esos son los verdaderos judíos mesiánicos, los judíos que abandonan el judaísmo ortodoxo, amén, porque acuérdese que existe el judaísmo ortodoxo. ¿Cuál es? Más o menos es lo que digamos eran los fariseos del tiempo de Jesús.
los que guardan la Torá, los que no nada más guardan la Torá, sino que también tienen otros libros como el Talmud y otras cositas que vamos a ir mirando. O sea, pero ellos sí son verdaderos judíos mesiánicos, es decir, aquellos que verdaderamente siendo judíos, religiosos, israelitas, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador y abandonan el judaísmo y su vida religiosa de pecado para abrazar el cristianismo bíblico. Estos, amén, sí son verdaderos judíos mesiánicos. Amén. Más bien, en este estudio vamos a denunciar a aquellos que pretenden socavar y crear un espíritu de confusión en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, esto es más o menos una introducción, hermano, para que nos demos cuenta lo que queremos, al punto que queremos llegar, porque de repente ahí, ¿verdad? Por las redes sociales nosotros tenemos algunos hermanos que nos comentan o que ahí de repente nos saludan o nos ven, y veo que algunos de ellos tienen como estas posturas. Entonces, pero esto es claramente, hermano, contra este tipo de corrientes doctrinales que atentan contra las doctrinas claramente bíblicas. Porque si cualquier persona o cualquier doctrina no cree que Jesús es Dios, ese no es mi hermano, ese no es un hijo de Dios, y mucho menos es la iglesia de Dios, hermano. O sea, basta con eso. ¿Cuál es una forma de identificar doctrinas falsas? ¿Qué dicen acerca del Hijo de Dios? Amén. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen acerca de la Trinidad, por ejemplo? ¿Qué dicen acerca de la Biblia, de la palabra de Dios? Amén. Entonces, hay muchas asociaciones en el día de hoy que promueven fuertemente el judaísmo mesiánico y, por ejemplo, hay una que se llama la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas, UMJC, por sus siglas en inglés. Hay otra que se llama la Federación Internacional de Judíos Mesiánicos, IFMJ, por las siglas en inglés, y otra que es la Alianza Mesiánica Judía de América, que esa es fuerte aquí en Estados Unidos. Amén. Entonces, pero quisiera, hermano, después de esta breve introducción, hablar un poquito de los datos históricos y por qué es que le quisimos poner el peligroso judaísmo mesiánico moderno. Porque ya vamos a hacer la diferencia, porque acuérdese del texto que leímos al principio, prácticamente allá en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, fue que comienza oficialmente el judaísmo mesiánico, amén, o esos llamados judaizantes, amén, que querían torcer digamos, el evangelio de Cristo. Solamente que esta doctrina que hoy estamos viendo que se mueve, ha resurgido recientemente, y aquí vamos a ver algunos datos históricos, amén, así que si usted es de los que les gusta apuntar, puede tomar nota. El judaísmo mesiánico es un movimiento religioso que surgió de las misiones hebreas, hebreo-cristianas, entre los siglos XIX y XX, cuyo objetivo principal era la evangelización del pueblo judío. Note eso. En Inglaterra, congregaciones hebreo-cristianas comenzaron a fundarse. La primera de estas fue una llamada Ben Abraham, en la ciudad de Londres, fundada con 41 miembros en el año de 1813. En ese mismo siglo, en Europa Oriental, surgió uno de los principales precursores del judaísmo mesiánico, el húngaro Ignaz Liechtenstein, quien a mediados de 1890 contribuyó con lo que ciertos estudiosos denominan literatura mesiánica clásica en alemán. Estos movimientos fueron inspiración para que se extendieran este tipo de organizaciones también en los Estados Unidos, particularmente la Alianza Cristiana Hebrea de América, fundada aquí en 1915. O sea, ¿dónde es que se origina entonces el judaísmo mesiánico moderno? ¿Cómo fue que dio inicio esta doctrina más actualmente? Bueno, la idea, amén, fue de que cuando hubo judíos, o sea, judíos reales, más al ratito vamos a explicar por qué digo judíos reales, porque hay mucha gente dentro de los judíos mesiánicos que no son judíos, pero quieren ser judíos, quieren aparentar ser judíos, por eso es que se visten como judíos, quieren hablar como judíos,
Amén. Y hasta quieren encontrar que de verdad tienen descendencia judía. Estos son los más peligrosos, hermano. La gente aquella que de verdad es judía por nacimiento, israelita, y que empezaron a aceptar a Cristo, como sucedió en la iglesia primitiva, pues en esa época del siglo XIX, por el año 1800, más o menos 1813, empezaron a sentir deseo, como ellos empezaron a conocer la verdad. Y usted sabe que cuando uno empieza a conocer a Cristo, pues uno dice, qué bendición que hemos conocido la salvación, tenemos la vida eterna, y uno quiere compartirla con otros. Pues entonces este tipo de judíos que empezaban a convertirse en esos años en Inglaterra, empezaron a sentir el deseo de organizarse para poder ganar más judíos y sacarlos del judaísmo ortodoxo. Es decir, de ese judaísmo que aborrece a Cristo, que no cree en Jesús, que cree que Jesús fue un impostor, un falso profeta. Entonces empezaron a crearse iglesias de este tipo, amén, judíos convertidos al cristianismo, pero que se agrupaban o estaban en iglesias evangélicas. O sea, como que aquí llegara un judío y se convirtiera a aceptar a Cristo y aquí se congregaba con nosotros. Entonces así empezaron a llegar muchos a las iglesias cristianas. Pero después sintieron este deseo de ir a hacer misiones entre los judíos y ganarse a los judíos, y empezaron a hacerlo y hacerlo. Y empezó a ganar fuerza este movimiento, ¿verdad?, de estos judíos que querían sacar del judaísmo a sus compatriotas por amor de Cristo. Pero después de que empezó a avanzar más este movimiento, ya como en la década de 1960, ya varios años más, dio inicio a una serie de cambios importantes en este movimiento, estimulados por los movimientos de orgullo étnico entre muchas comunidades estadounidenses de origen europeo, como por ejemplo los italianos, irlandeses y los judíos. Entonces algunos cristianos hebreos, de estos de los que le estoy hablando, comenzaron a ver el valor de la herencia étnica y poco a poco se fueron apartando de su propósito original. Ahí fue entonces donde empezó a haber problema. Ellos, al empezar a mirar, digamos, el orgullo étnico que empezaba a tener auge mayormente aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, usted sabe que aquí en los Estados Unidos habemos gente de toda nacionalidad, mayormente gente de Europa, de Irlanda, de Italia, por allá. Usted se da cuenta que en las grandes ciudades siempre hay lugares donde hay barrios, el barrio chino, el barrio italiano, el barrio francés, el barrio esto, el barrio lo otro, que usted se mete ahí y haga de cuenta que usted anda en China, haga de cuenta que usted anda en Japón, porque solo eso hay ahí. Entonces eso comenzó cuando la gente empezó a sentir orgullo por su nacionalidad, por su raza. Entonces cuando los judíos de igual manera también empezaron a sentir ese orgullo por su patria y comenzaron a promover ese orgullo nacionalista, digámoslo. Cuando los judíos cristianos que estaban tratando de ganar a los otros judíos para Cristo, empezaron a ver todo eso, también parece como que les entró ese deseo de volver a recordar sus raíces, amén, hebreas, y les entró como que ese cierto orgullo por su patria, amén, y esto los empezó entonces, hermano, amén, a dejar de comprometerse, los empezó a llevar a dejar de comprometerse con el evangelio de la gracia de Cristo, para llevarlo a sus compatriotas judíos, para empezar poco a poco a formar un movimiento fuera del cristianismo. Es decir, que cuando ellos empiezan a volver a recordar sus raíces judías y todo lo que conllevaba su nacionalismo judío, ellos entonces empezaron a olvidar el propósito original que tenían ellos como cristianos hebreos. ¿Cuál? Sacar del judaísmo a sus hermanos judíos. Y empezaron entonces a crear un movimiento aparte. Empezaron a hablar con los líderes evangélicos, como la iglesia presbiteriana, las iglesias de estas tradicionales fuertes, protestantes, y empezaron a decir que ellos pensaban que ellos solos por su parte tendrían más éxito en alcanzar a los judíos.
y poco a poco se empezaron a distanciar de las iglesias evangélicas. Entonces así fue que empezó a irse formando este movimiento judío mesiánico moderno. Amén. Vuelvo a repetir, ¿cuál fue el propósito principal? Ganarse a los judíos. Pero empezaron a apartarse de ese propósito y a centrarse en sus raíces hebreas. Amén. Y ahí hay peligro. Es como por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros hoy, como siendo ciudadanos mexicanos o salvadoreños o hondureños, como vemos, empecemos, hermano, a darle mucho valor y mucha importancia a nuestras tradiciones nacionales. Más o menos eso fue lo que les empezó a afectar a ellos. Y siendo que Israel, como nación, ellos, hermano, tienen, o la religión del Estado de Israel, se puede decir que es el judaísmo oficialmente. Amén. Se puede decir que es el judaísmo. Entonces eso fue lo que les afectó. Es como que usted empezara a decir, bueno, como soy mexicano, pues soy cristiano, pero pues yo también no puedo dejar mis tradiciones mexicanas, o usted sus tradiciones salvadoreñas o hondureñas o guatemaltecas o lo que sea. Y sabiendo usted que sus tradiciones mexicanas o hispanas que usted tiene, que nosotros tenemos, muchas de esas van en contra de la palabra de Dios. Porque son tradiciones, hermano, a veces hasta muchas de los indígenas eran adoradores y practicantes de brujería y hechicería y cuánta cosa, hermano. Entonces imagínense si uno como cristiano ahora viene diciendo, bueno, pues nosotros vamos a agarrar estas tradiciones que tenemos nosotros en Guatemala o en México. Ya empezamos a salirnos del centro de lo que es el cristianismo. Por ejemplo, no es en forma de burla o de crítica o de lo que sea, pero por ejemplo, hay iglesias en Guatemala, ¿verdad? Que yo no digo que sea pecado, pero siento como que a veces se enfocan mucho en su tradición indígena. Y por ejemplo, el otro día estaba viendo yo a un pastor que era, ¿verdad?, de tradición indígena, y como su tradición era indígena, era andar con el pelo largo, amén, y vestido un poco raro. Entonces hay muchas, por ejemplo, hermanas que tienen sus trajes típicos de Guatemala, y muchas hermanas se visten con esos atuendos. Y esos atuendos muchas veces llevan mucha joyería y cosas por el estilo. De hecho dicen que está bien caro esos vestidos, hermano. No sé si es verdad, pero entonces, ok, eso es tradición. Pero cuando uno llega al evangelio, uno es nueva criatura, hermano. Uno es nueva criatura. Es como que yo quisiera venir aquí a predicarles de mariachi. ¿Cómo sentiría si yo viniera a predicarles un día vestido de mariachi aquí, hermano? Y es que como soy mexicano, con esos pantalones bien socados, ¿verdad?, apretados, unas 2 pistolas por un lado y con el sombrero así medio de lado, hermano. Entonces, ¿por qué? Bueno, es mi tradición, es mi pueblo, mi gente, ¿sí me entienden? Entonces ya nos empezamos a salir del propósito. Amén. Y yo creo que algo que debe de entender la iglesia es que si uno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Así que tengamos cuidado con eso. Amén. No puede ser que usted se ponga una playera de la selección de su país y no se anime a ponerse una playera que diga Cristo. Hoy se me fueron ustedes. Está bien, hay que darle gracias a Dios por nuestro país, pero no hay que exagerar, hermano, no hay que exagerar. A su nombre. Ok, esto más o menos es, digamos, el empiezo, hermano, el empiezo. ¿Cómo se originó? Ahora, fíjese, para que nosotros vayamos mirando ya de lleno ahorita, cómo este movimiento no es verdaderamente cristiano y no es tampoco judío, lo que causa en sí es una confusión, hermano, en realidad, porque, por ejemplo, mire, los judíos que son judíos de verdad tradicionales, los que se llaman judíos ortodoxos, los que guardan la Torá, los que creen en el Talmud y todas las tradiciones judías, estos no consideran judíos para nada estos. Mire, los judíos mesiánicos, ellos de los que estoy hablando, se consideran a sí mismos como judíos en religión y practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observantes de la Torá o de la ley. Sin embargo, las corrientes tradicionales del judaísmo,
los que son los judíos ultraortodoxos, esos judíos que andan siempre con barba larga y con sus caireles y vestidos de negro y con sombrero así, usted los ha visto seguro. Amén. Ellos, incluso los más liberales, porque hay también dentro del judaísmo judíos liberales, no consideran a estos judíos mesiánicos como una forma de judaísmo, debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret o Yeshua como el Mesías. De hecho, se han creado campañas en Israel, oiga esto, antimesiánicas, que han calado hondo en la sociedad judía ortodoxa. Organizaciones sionistas y antimesiánicas denuncian sistemáticamente a los judíos mesiánicos para tratar de quitarles la ciudadanía y demás derechos. Es decir, cuando un judío, aunque sea judío de verdad, se convierte a Cristo en Israel, los judíos ortodoxos, los apegados a la Torá antigua, a la ley, todo eso, se levantan para hacerles la guerra, los maltratan, los ultrajan, incluso promueven leyes y buscan que se les quite la ciudadanía. Y de hecho estuve leyendo artículos donde años atrás el mismo Estado de Israel a ellos o a los judíos que de repente querían obtener la nacionalidad israelita, porque cabe señalar, hermano, que no todos los judíos son israelitas, o no porque una persona sea israelita es necesariamente judío, pero no me quiero meter en todo ese asunto, ¿verdad? Porque hay israelitas que son ateos, vaya, hay israelitas que son musulmanes, ¿sí me entiendes? O sea, no por el hecho de ser israelita, de vivir en Israel o nacer en Israel, ya es judío. Judío más que nada se refiere a la religión, al que practica la religión. Israelita es la nacionalidad. De hecho también está el término hebreo, israelita, judío, que yo creo que en la Biblia pues se puede, digamos, referir a lo mismo, pero actualmente siempre se hace una diferencia. Amén. Entonces, pero incluso en Israel muchas veces a un judío que venía a querer buscar la nacionalidad, por ejemplo, de Israel, porque acuérdese que los judíos están en todo el mundo esparcidos y de repente están regresando a Israel. Si ha abandonado el judaísmo, ¿verdad? O si cree en Cristo como el Mesías, ya no se considera un judío porque no está practicando la religión del judaísmo. Entonces, y ha habido todo este tipo de problemas. Mire, tanto es el recelo que tienen los judíos ortodoxos que en el año 2008 un niño llamado Ami Ortiz, judío mesiánico israelí, hijo de un rabino mesiánico, fue víctima de un atentado terrorista cuando recibió en su casa un paquete bomba que llegó como si fuese un regalo propio de la fiesta judía de Purim, esa fiesta que habla el libro de Esther, que celebran hasta el día de hoy. El paquete iba dirigido a su padre, pero el niño, amén, recibió el paquete y entonces, hermano, le estalló a ese niño. ¿Quiénes fueron los autores? Judíos ortodoxos, judíos religiosos, que odian a los mesiánicos porque dicen que ellos están tratando de desvirtuar la fe judía. Otro caso, ¿verdad? Cientos de judíos ortodoxos asaltaron una comunidad mesiánica mientras practicaban bautismos, a la vez que celebraban también la fiesta del Hanukkah o la dedicación, que es una de las fiestas que ellos tienen. El asalto se saldó con varios detenidos, personas heridas y daños materiales en esa congregación. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que son judíos y ¿cómo que están bautizando? ¿Cómo que están bautizando en el nombre del Mesías? Amén. ¿Cómo que están bautizando en el nombre de Yeshua? Si ese fue un impostor. Y se levantaron y hicieron, hermano, desastres con esto. O sea, los odian prácticamente, los odian. Ahora, esto es una señal de que este movimiento, amados hermanos, también, ¿verdad? Da de qué pensar cuando vemos esto. Ellos se consideran que son judíos reales y verdaderos, pero al ver este rechazo, rápido entonces uno tiene que ponerse a pensar, hay algo de extraño aquí y hay que indagarlo entonces. Amén, gloria al Señor. Ok, vamos más adentro ahora y vamos a acercarnos más a nosotros, los hispanos, ahora, ¿verdad? Porque, digamos, esto es donde estamos viendo mucho desastre, hermano, hoy día, como le decía al principio, el movimiento mesiánico judío es peligroso porque prácticamente estos
no están dedicándose, hermano, a sacar gente del pecado y del mundo para acercarlos a Jesús el Mesías, sino que lo que están haciendo últimamente es, se dice, haciendo proselitismo, es decir, tratando de convertir a los cristianos que ya están, hermanos, salvos. Amén. Por ejemplo, nosotros que ya hemos creído. O sea, no están predicando. Usted no va a ver un judío predicando en la calle: arrepiéntanse porque Cristo viene, sálvense, arrepiéntanse pecadores. No. ¿A dónde están ellos? Están dando conferencias en las iglesias evangélicas. Están dando conferencias para tratar de hacer despertar a los cristianos como usted, de que usted está equivocado, de que usted está en un error. Y ese es el, digamos, el peligro, hermano, de que estamos enfrentando hoy. Así que haríamos muy bien, ¿verdad?, nosotros en tener claro y entender esto. Vamos a ver el desarrollo en lo que es Latinoamérica de este movimiento, porque ya vimos que empezó, ¿dónde empezó? ¿Se acuerda dónde empezó? Dijimos, allá en Europa, más que nada por allá en Inglaterra, en el siglo XIX, XX, así comenzó, ¿verdad? Acuérdense, de repente le vamos a hacer alguna que otra pregunta, a ver si está despierto, hermano. ¿Está bien? Su nombre sea la gloria. Acuérdense que este es un estudio y hay que estar atentos, mis amados hermanos. Vamos a ver su auge en Latinoamérica ahora. ¿Cómo esto ha llegado? Ya para la década, pasamos desde el 60, ahora, ya para la década de 1990, se empezaba a oír esta enseñanza en muchas partes de América Latina, como por ejemplo en México, en Brasil, en Colombia y Argentina. Dicho sea de paso, Argentina es el país que alberga la comunidad judía más grande de Latinoamérica. Usted quiere conocer judíos, en Argentina está la comunidad judía más grande de toda Latinoamérica, en Argentina. Judíos reales, ¿verdad? Verdaderos. Recordemos, por ejemplo, ¿por qué razón hay un auge grande de judíos en Latinoamérica? Bueno, recordemos que los judíos tienen presencia prácticamente en todo el mundo. Acuérdese cuando después de que crucificaron a Jesús, 40 años después, en el año 70, usted se recuerda, la historia dice que fue destruido el templo por los romanos y de ahí los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, corrieron por todo el mundo. Hasta 1948 fue que los judíos empezaron a regresar a su tierra, porque Israel desapareció del mapa como nación, hermano. ¿Cuándo desapareció? Después de la destrucción del templo, desapareció del mapa. Amén. De ahí prácticamente se desapareció por más de 2000 años, hasta 1948, que se volvió a formar la nación de Israel. Ahora, por eso es que hay judíos en todo el mundo. Y en cuanto a Latinoamérica, según sus promotores, esto lo saqué del Instituto Bíblico Judío Mesiánico, después de la Inquisición española, en 1492, muchos judíos huyeron hacia el nuevo continente. Por muchos siglos ellos mantuvieron su identidad en secreto hasta que pudieron florecer por todo el continente. Después de la fundación del Estado de Israel en 1948 y una vez más después de la milagrosa guerra de los 6 días en 1967, una ola de orgullo judío recorrió nuevamente el mundo. Algunos judíos que antes habían vivido su identidad en secreto empezaron a identificarse con el Estado judío triunfante y una vez más a explorar las raíces de su judaísmo. Amén. Todo esto que le estoy leyendo ahorita es historia, hermano, historia. Ok, ¿cómo fue que llegaron judíos a Latinoamérica? La historia dice que en la Edad Media, en el año 1400 y tantos, 1490 y tantos, sucedió lo que quizá usted ha oído, fue la Inquisición católica, que fue una persecución de la Iglesia Católica Romana, de los papas romanos, en toda Europa, en contra de todos aquellos que estuvieran en contra de la iglesia. Ahí persiguieron a los cristianos, persiguieron a todo lo que se oponía a la iglesia, quemaban a los brujos en las hogueras y todo eso, pero ahí iban incluidos los cristianos y también los judíos, por ser los asesinos de Cristo, del Señor, del líder del cristianismo. Entonces los judíos fueron mal vistos y en España, mayormente en España, porque estoy hablando de Latinoamérica, en España
a los judíos que vivían ahí, los empezaron a perseguir y a maltratar y a asesinar. De tal manera que en el principio de la Inquisición romana, ellos empezaron como a confiscarle todo a los judíos. Empezaron a prohibirles que hicieran sus compras, sus ventas. Amén. Y en primera instancia les dieron oportunidad, pero no podían, ¿verdad?, ellos estar libres. Más adelante, los judíos, para sentirse mejor, cuenta la historia que ellos tuvieron que cambiarse los nombres. O sea, ya no se podía llamar Joseph ben Abraham, por ejemplo. Entonces se cambiaron el nombre por nombres españoles. Entonces empezaron los judíos a adoptar estos nombres españoles y apellidos españoles. Amén. ¿Para qué? Para no ser perseguidos, para no ser maltratados. Y de ahí es entonces que empezaron a adoptar los judíos los apellidos españoles, como Martínez, como Pérez, como López, y todos los apellidos que hoy nosotros conocemos, que en su mayoría son los apellidos que nosotros tenemos: López, Hernández, Duque. ¿Te alaban a Dios todavía? Todo eso. ¿Por qué nosotros tenemos esos apellidos? Porque nosotros venimos de esa mezcla de los españoles con los indios de aquí de Latinoamérica. Amén. Porque nosotros ya, pues digamos, nosotros actualmente o en todo lo que es Latinoamérica, no somos indios, ¿cómo se dice? Puros, pues, indios puros. Parecemos, ¿verdad? Algunos parecemos, pero no somos indios puros, sino que somos mestizos, es la palabra. Es una mezcla de españoles con indios. Entonces, cuando los judíos adoptan esos apellidos, ellos empiezan a salir de España, ya cuando se descubrió América, que fue precisamente en el año 1492. Más adelante ellos empiezan a emigrar de España para América y empiezan a quedarse aquí. Pero como todo Latinoamérica está bajo España, ellos entonces no pueden sacar su identidad y se quedan con esos nombres hispanos, nombres españoles, apellidos españoles. Entonces ellos por mucho tiempo quedan así, hasta que poco a poco, después ya de 1948, cuando Israel se forma como nación, y más todavía cuando después, porque usted se recuerda que cuando Israel se formó como nación, inmediatamente al siguiente día se le levantó la guerra de los árabes. Amén. Los árabes se levantaron contra ellos, hicieron guerra. Los israelitas ganaron por la gracia de Dios. En 1968, creo que es la fecha correcta, en 1967, hubo otra guerra llamada la Guerra de los 6 días. Todos los árabes contra Israel, un ejército, hermano, pequeñísimo, apenas empezaba a tener armamento, los echaron a correr, hermano, Israel a todos. Entonces todo eso provocó un orgullo nacionalista judío, y los judíos de todo el mundo después de esto empezaron nuevamente a buscar resaltar sus raíces hebreas. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado de Israel es victorioso, el Estado de Israel es poderoso, Dios está con ellos, Elohim está con nosotros, y empezaron a levantarse. Amén. Y ahí empieza otra vez una nueva ola de orgullo judío, digamos. Entonces, a partir de ahí, hermano, estamos hablando ahora de la década de 1990, empiezan los judíos a agarrar más auge. Los judíos, y ahora, ¿verdad?, vemos entonces que empieza a sentirse como este aprecio por lo israelita, lo judío. Y de hecho, en esos años se levantó una persona que escribió un libro, se me fue a apuntar el nombre de esta persona, pero el libro se llama Sangre Judía. Oiga, ¿cómo se llama el libro? Sangre Judía, en Barcelona, en 1968, en el cual se registran los apellidos españoles que pudieran ser de ascendencia judía. En España, salvo excepciones, no puede haber apellidos hebreos, debido a las conversiones forzadas por parte de los reyes católicos y los estatutos de limpieza de sangre. Los judíos tuvieron que cambiar de apellidos, como dijimos, amén, al ser considerada un delito la práctica de la religión judía. Entonces los conversos tuvieron que ocultarse, pero después se escribe este libro, amén, ¿por qué? Para
que todas las personas que vivían en el mundo, incluyendo en Latinoamérica, se fijaran en sus apellidos. ¿Para qué? Para ver si ellos tenían descendencia judía. Entonces existe este libro, usted lo puede encontrar todavía en la internet, y por esta razón hay cada día un creciente número de personas hispanas latinas que están supuestamente descubriendo que no son mexicanos, que no son salvadoreños, ni puertorriqueños, ni hondureños, sino que en realidad son judíos sefardíes. ¿Quiénes son los judíos sefardíes? Esos judíos que vienen de España, porque hay judíos, como dije, en todo el mundo, pero judíos que vienen de España son los llamados judíos sefardíes. Ahora, este libro dice que todos los apellidos, y le menciona todos los apellidos, si el apellido suyo se encuentra en ese libro, posiblemente usted es judío. Entonces imagínese usted, hermano, yo por curiosidad, ¿verdad?, me puse a mirar el libro. ¿Y qué creer, hermano? Soy judío. Ahí está mi apellido también, Duque. Ahí está Hernández, está López y otro Martínez. Entonces, este libro dice que si su apellido está ahí, muy probablemente usted, sus ancestros, su sangre en realidad sea judía. Ahora, todo esto, hermano, esto es ridículo en realidad, pero note esto, todo esto ha llevado a muchos cristianos hispanos, mayormente hispanos, que son los que tienen este problema, a de verdad pensar y creer que son judíos, hermano. Ahora, ¿usted cree que un judío no va a saber que es judío, hermano, por cientos de años? Si la cultura judía es ese tipo de cultura que se traspasan la tradición de uno a otro, ellos no se les olvida esto, hermano. Eso es parte de por qué Israel ha permanecido hasta el día de hoy. El papá le enseña a su hijo: somos judíos, somos diferentes, somos de Dios, no somos del mundo, somos de Elohim. Eso es una ley judía, hermano. Entonces, ¿cómo están ahora saliendo esta gente? Y hay muchos hermanos hispanos que tienen esto en la cabeza ahora. Como mi apellido termina en Z, entonces probablemente soy judío. Voy a investigar y están ahí. Y es ahí donde entra el problema, hermano, de empezar a trastornar la mente de las personas. Le digo, amén. Y nosotros hemos tenido esa experiencia. No sé si ustedes se acuerdan de ese muchacho que me encontré allá cuando estábamos predicando, que yo vi que se quedó todo el culto esperando. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno que está interesado en la palabra. No, me esperaba para hablar conmigo y para decirme que estaba mal, que yo estaba predicando un Cristo falso, que Jesús es un hombre pagano. Ya lo vamos a ver adelante. Amén. Pero le digo, ¿qué pasa? Usted debe de mencionar los nombres en hebreo, me dijo. Usted debe de hablar el lenguaje real de la Biblia, de Elohim. Me hablaba según él en hebreo, Elohim y Yahshua y no sé qué. Y yo le digo, varón, pero imagínese usted que yo me pongo, aquí estoy enfrente de la Michoacana, y que yo me pongo a hablarle aquí a la gente en hebreo. ¿Usted cree que me va a entender la gente que yo le hable que Yeshua, que Hamashiach y todo? ¿Cree que me va a entender esta gente si apenas habla español? No, pero dijo, es que usted está distorsionando la palabra. Le digo yo, ¿y usted cómo se llama? Le digo, dígame cómo se llama. Porque yo cuando hablo con la gente me gusta que me digan su nombre para decirle, mire, don Pancho, don Pepe, ¿cómo se llama? Y no me quería decir cómo se llamaba, hermano. ¿Cómo se llama usted? Le digo. Y ya me dijo, me llamo Eliyahue. ¿Cómo digo? Eliyahue. No, pero su nombre real como Eliyahue. Y ya después que le estuve insistiendo me dijo, me llamo Elías, dijo. Pero así me llama, así es mi nombre hebreo, Eliyahue y no sé qué. Entonces, la gente dentro de las congregaciones mesiánicas evangélicas están, hermano, cayendo en todos estos enredos. Y es una confusión total. Porque si uno lo ve desde este punto de vista, con esto voy a terminar para ya entrar el próximo martes en lo que van a hacer ya lo que es lo que ellos creen. Este es el problema, hermano, como que deja a la gente en un estado de confusión. O sea, parece que no son cristianos ni son judíos. Porque si alguien me pregunta a mí, ¿usted cree que los judíos mesiánicos modernos son cristianos? Yo diría no. ¿Por qué no? Bueno, porque ellos
practican otras cosas que el cristianismo no dice que debemos practicar. Amén. Muchos de ellos, incluso, hermano, hay tan radicales que la gente se circuncida. ¿Sí me entiendes? O sea, y eso no cualquier cosa, hermano. Se circuncida, se corta, se mutila su cuerpo prácticamente. Entonces, y celebran otras cosas, o guardan la ley, la Torá. Entonces, no son cristianos. Usted le pregunta a los judíos ortodoxos, ¿los judíos mesiánicos son judíos? No, ¿qué va a hacer? Eso no son nada. Bueno, entonces, ¿qué son pues? No son judíos ni son cristianos. Es una mezcla. ¿Se da cuenta? Este es el problema, hermano. Y las mezclas no van con Dios. Por esa razón, ¿verdad? Es que estamos estudiando esto del peligroso judaísmo mesiánico moderno, hermano. Y esto nada más ha sido la introducción, ¿verdad? Así que con la ayuda del Señor vamos a ir desglosando el pasaje que leímos hoy, el próximo martes, con la ayuda del Señor, hermano. Vamos a ver por qué ellos están tan aferrados en eso. Así que ahí le vamos a dejar, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar dándole gracias a Dios, y vamos a orar también por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias.